concepto de trauma, hemos visto qué es, hemos visto sus características, hemos visto su significado, y yo creo que, espero que hayamos aprendido algo respecto a lo que es el trauma, ¿no? Habíamos dicho que para los que no, bueno, para recordar un poco que el trauma es la experiencia de estrés inescapable, ¿no? Que impide el desarrollo de mecanismos habituales de afrontamiento. Y hablo de inescapable porque nadie, creo que nadie en algún momento de su vida va a poder decir yo no he tenido un evento traumático. Incluida esta pandemia en la cual estamos nosotros inmersos, creo que estamos en procesos traumáticos muy visibles respecto a lo que significa el mismo encierro, la enfermedad persistente, la cercanía tal vez de eso con personas que han vivido, que están viviendo esta enfermedad, así que nadie yo creo que esté exento de decir yo no he vivido o yo no vivo un evento traumático. Entonces vamos a tratar de ahora ver estos fundamentos, lo que se llama el trauma, sobre todo el impacto en los sobrevivientes a las agresiones sexuales, ¿no? Que es el tema básico de este curso. Para ello les voy a pedir que vean este video. Me van a confirmar, por favor, en cuanto se empiece a desarrollar. Y vamos un poquitito para entender un poco más lo que es el trauma. Vamos a ver este video que nos va a dar algunas características fisiológicas de cómo nuestro cerebro funciona y de cómo el cerebro puede reaccionar de dos maneras ante un evento traumático. Una de las formas, quiero que identifiquen en el video, es cómo va a haber un mecanismo, una reacción de huida que se llama, y otro es un mecanismo de parálisis. Y eso va a justificar mucho, sobre todo en las agresiones sexuales, donde la víctima o la sobreviviente de la agresión sexual dice, no pude hacer nada, ¿no? Independientemente de las características de personalidad, de actitud, de fuerza, coraje que pueda tener la víctima, muchas veces se cuestionará eso y se hará una relación entre la conducta, las características de personalidad, con la reacción inmediata que tuvo, o más bien que podría haber tenido en ese momento, esa víctima de una agresión sexual. Entonces, quiero que vayan identificando en este video estas características, sobre todo fisiológicas, el rol que cumple la amígdala, y cómo va a hacer que las reacciones de una persona sean de diferentes maneras ante el mismo evento inclusive, ¿sí? Entonces veamos por favor este video y por favor alguien me dice si está corriendo, si está bien, ¿ya? ¿Se ve, verdad? ¿Está bien? Sí, se ve. Sí, Jorge, podemos verlo y escuchar. Gracias, atiéndanlo por favor. Nuestros cerebros tienen la capacidad de recordar todo lo que afecta directamente a nuestra supervivencia. Cualquier sensación de peligro activa la amígdala. Aumenta el ritmo del corazón. La glándula adrenal, situada encima del riñón, recibe una señal del tálamo que induce la secreción de una hormona llamada adrenalina, que a su vez incrementa la velocidad del corazón. La sangre, bombeada con más rapidez hacia cada músculo, produce una fuerza superior a la habitual.
Esta reacción se la conoce como de lucha o huida. Esta nueva e inesperada fuerza que se genera en situaciones peligrosas forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Volvamos a empezar. La amígdala reacciona a una sensación de peligro. Induce la secreción de adrenalina, la hormona del estrés, a través de la glándula adrenal, y el corazón empieza a latir más rápido. Los músculos se preparan para luchar o salir huyendo. John. Al percibir la amígdala el peligro, la primera reacción será la de correr. El lóbulo frontal valora la situación. Es nuestro instinto de supervivencia. Ah, pero si eres tú. La amígdala, que percibe el peligro, y el lóbulo frontal, que valora la situación, desempeñan una función primordial en el instinto de supervivencia. Ok. Perfecto. Entonces, se habrán dado cuenta cómo nuestro cuerpo en realidad funciona no igual unos a los otros. Por supuesto, podemos tener el mismo evento traumático, puede ser una agresión física, psicológica, sexual, y las reacciones que vamos a tener van a variar en función de muchas otras construcciones que tenemos en relación a lo que es nuestra personalidad, en relación a lo que somos nosotros como personas, pero también va a influir mucho estas reacciones fisiológicas o neuropsicológicas que nosotros tenemos. Un extremo es esta reacción de huida, ¿no? Que puede ser una reacción inclusive agresiva, que puede ser, ustedes verán a alguien es agredido, inmediatamente puede reaccionar con una agresión ante un evento peligroso, traumático. Y tenemos la otra, que es una parálisis, donde la amígdala y lóbulo frontal no trabajan rápidamente como para tener una reacción racional o lo mejor posible para a este evento traumático. Si bien hablamos de lo que es una parte de neurobiología, vamos a ver también que las construcciones alrededor de lo que significa estas reacciones mentales, estas reacciones de estructuras, de todo lo que es el sistema nervioso, va a ser diferente de una persona a otra, ¿sí? Entonces vamos a ver un ratito, voy a ver de poner nuevamente las diapositivas. Espera un segundito. Y vamos a continuar con la clase. Segundito, por favor. Entonces quitamos esto. Ya me esperan un segundo. Ok. Ya se ve en pantalla, ¿verdad? La presentación. Entonces, hola, sí, me están escuchando, ¿verdad? Claro que sí, licenciado. Ya. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a entrar, no es la intención, digamos, de este curso, entrar a todo lo que es todo el funcionamiento que tiene nuestro cerebro, solamente algunas partes, algunos detalles que nos van a ayudar a entender algunas reacciones durante el proceso traumático o donde se puede generar un proceso traumático. Entonces, estos vamos a dar estos 4 principios de la neurobiología, que por supuesto deben haber muchos más, pero estos nos acercan a lo que nosotros vamos y queremos estudiar en este curso.
Uno de los primeros principios es que nuestro desarrollo se desenvuelve en forma individual. Ni siquiera las personas que son gemelas idénticas podemos decir que pueden pensar igual o que pueden tener reacciones iguales. Ni siquiera el haber nacido univitelinamente nos da esas características de forma de ser, de pensamiento o de reacción que puedan tener a nivel neurobiológico, a nivel fisiológico, ni siquiera a nivel psicológico. Entonces vamos a ver como un principio básico que el desarrollo se desenvuelve en forma individual, uno diferente de otro, inclusive con el mismo estímulo, con la misma característica, si hablamos de trauma, con un mismo evento traumático. Les doy un ejemplo. Si tenemos un accidente, en ese accidente las personas van a reaccionar de diferente manera, incluso estando involucrados en el mismo accidente, ¿sí? Vamos a tomar, es un accidente de automóvil, por decir, y que está lleno de personas de la misma edad, mismo género, lo que quieran. Las reacciones van a ser diferentes en función de la individualidad y características que tenga este. Un segundo principio nos habla de que el desarrollo del ser humano está formado del contacto constante entre el ser y la experiencia. En el mismo ejemplo que les digo, si en el accidente tenemos bomberos, médicos tal vez, inclusive, o qué sé yo, paramédicos que están constantemente en accidentes, y tenemos personas que no están en accidentes, como un maestro, que sea una madre, un padre de familia que no tiene esa experiencia, la reacción va a ser diferente. La reacción va a ser diferente de la persona que sabe cómo reaccionar ante eventos traumáticos, ante problemas en los cuales puede haber un evento traumático. Va a ser diferente la reacción de un psicólogo en la atención a una víctima de agresión sexual que un abogado en la misma situación. Entonces, va a haber esa constante lucha, si se puede decir así, o esta constante relación diferente entre el ser y la experiencia. Uno puede ser físicamente más fuerte, pero durante este evento traumático, una persona que es físicamente menos fuerte puede tener una reacción mejor que esa otra persona. Eso va a delimitar las reacciones en nosotros. También vamos a ver que las experiencias que sean reales o percibidas hacen que las personas reaccionen. Podemos ver las experiencias si lo llevamos nuevamente a nuestro campo, a nuestro área de intervención respecto a víctimas y sobrevivientes de agresiones sexuales, podemos ver que muchas veces estas experiencias pueden ser reales, pero también pueden ser percibidas por la persona en función del evento traumático que ha sufrido. Me quiero explicar. Si una persona ha sido víctima de agresión sexual, algún tipo de experiencias, sobre todo sensoriales, que lo vamos a ver dentro de un momento, van a hacer que estas experiencias percibidas sean nocivas para esa persona, que le causen bloqueos, que le causen temores, que le causen problemas en sus reacciones personales, ¿no? Es decir, les doy un ejemplo también para que se entienda. Si una víctima de agresión sexual, imaginémonos una adolescente de 13 años, ha sido agredida sexualmente en el colegio por el maestro, esta persona no va a querer volver al colegio, va a evitar ir al colegio, va a dejar de ir al colegio, ¿no? Entonces, esta percepción no es de todos los maestros no son los agresores sexuales, pero su percepción y sus reacciones son de acuerdo al trauma que le ha generado esa reacción, tanto fisiológica como psicológica. Inclusive, si va y la obligan a ir al colegio, puede tener mareos, dolores de cabeza, puede tener dolores de estómago, puede somatizar el evento respecto a la experiencia anterior que tuvo y que el evento traumático va a marcar esta reacción en esa persona. Entonces, por eso se dice que estas experiencias pueden ser reales o percibidas, ¿no? Y que van a hacer que las reacciones en esta víctima o sobreviviente sean diferentes en función del estímulo. Y también vamos a ver que el trauma vive en el cuerpo, es decir, que el trauma que ha sufrido esta víctima es única a esta persona, es única en función del daño que le causa,
las reacciones que pueda tener, los precipitantes que pueda encontrar, los detonantes que pueda tener, y todo en función de su estructura de personalidad, de construcción de personalidad, donde va a influir contexto, donde va a influir familia, relaciones interpersonales, su misma educación, la construcción de valores morales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este trauma vamos a decir que vive en el cuerpo porque va a ser individual a cada persona, es diferente a cada persona, ¿sí? Vamos a ver acá, si podemos ver ya la diapositiva, que nuestro desarrollo se desenvuelve en forma individual, lo que hemos estado diciendo, que va a ser bien importante el contexto en el cual se desarrolla la persona para ver si va a afectar para bien o para mal. Alguien dirá, pero el trauma, ¿cómo un efecto traumático puede afectar para bien? ¿No? Muchas veces, aunque no se crea, nosotros a nivel terapéutico, los psicólogos buscan introducir un pequeño evento traumático, un pequeño evento o trabajar con el evento traumático, ¿me entienden? O sea, es decir, les doy un ejemplo de violencia intrafamiliar, que es lo más conocido. Muchas veces la mujer, en el mayor de los casos, vive violencia por mucho tiempo. Se vuelve una constante de violencia en su vida. Entonces tenemos que introducir cierta crisis, ¿cierto? O apoderarnos o apropiarnos de un evento traumático, como puede ser la agresión física a sus hijos, para empezar el trabajo y deconstruir lo que significa las relaciones o los conceptos que tenga de lo que es la violencia en su vida. Entonces, este contexto en el cual se desarrolla la persona va a hacer de que la afecte para bien o para mal respecto al evento traumático y la respuesta que pueda tener. Estas personas, en todo caso, este contexto también va a estar influido por las personas que están a su alrededor, ya sea si es hija por los padres, madre, si es igual, si es hija o hijo, ¿no? Si es, digamos, una madre por su pareja, por las personas que están en su círculo, por sus propios hijos, van a influir en el desarrollo. Y por supuesto, esta influencia va a hacer que se tengan respuestas diversas. Respuestas diversas ante el trauma, dependiendo no solo de lo que individualmente pueda hacer esta persona, sino cómo su contexto va a influir en ella, cómo las personas que están a su alrededor van a influir para que hayan estas respuestas diversas. Si hablamos, y vamos a hablar un poco más adelante de lo que es la resiliencia, la familia, los amigos, el mismo trabajo se puede volver como factores resilientes para que esta persona pueda tener una respuesta apropiada, positiva ante un evento traumático y sobre todo a lo que es un evento traumático por agresión sexual. Y con mucha más fuerza en niños, niñas y adolescentes, dependiendo de las etapas de desarrollo. ¿Sí? No nos olvidemos que los niños y niñas hasta los 12 años son casi completamente dependientes de los adultos y sobre todo de padres. Después de los 12 y 13 años tal vez vamos a ver que el adolescente vive más en función de los amigos y amigas, esto a nivel de lo que es comentarios, forma de ser, relaciones interpersonales, etc. Claro que va a seguir viviendo económicamente, socialmente de los padres, pero más importante que los padres en esa etapa de desarrollo de la adolescencia se van a constituir sus pares, los mismos adolescentes, ¿sí? Entonces, estas respuestas diversas ante el trauma, volvemos a recalcar que no van a responder de igual manera unos a otros, aunque el evento traumático sea parecido. Es por eso que llevamos en la anterior clase, en el cuidado informado del trauma, que debemos tener el cuidado de atender a las personas en una individualidad absoluta, aunque se parezcan los casos, inclusive aunque el agresor sexual sea el mismo, inclusive en ese caso, la atención a la víctima de agresión sexual o a la sobreviviente de agresión sexual debe ser diferenciada, debe ser diferente una a otra. Acá vamos a ver un poco el impacto de la agresión sexual en el niño en edad de 11 a 18, en realidad en el adolescente, ¿no? De 11 a 18 años. En este caso vamos a poder ver algunas características que un poco más adelante les voy a dar de las otras etapas de desarrollo, pero he querido adelantarme en esto porque en esta etapa la agresión sexual no solamente afecta o tiene una afección a la familia,
muy fuerte, que también lo tiene en niños más pequeños, sino también en los entornos en los cuales se va a desarrollar el adolescente. Sobre todo se puede ver en víctimas y sobrevivientes de agresiones sexuales en adolescentes, esto de la estigmatización, ¿no? El adolescente, el niño o niña por supuesto, pero más en este caso el adolescente, se va a sentir sucia o sucio, se va a sentir transgredido en lo que es una especie de pulcritud y de cuidado que se tiene con su cuerpo. Es por eso que la reacción más básica que tiene una víctima de agresión sexual es ir y meterse a una ducha, tratar de quitarse la ropa, de tratar de quitarse la sensación, el sentido de haber sido objeto de una agresión sexual. Lo primero que hace es tratar de buscar el agua, la ducha, qué sé yo, para limpiarse y quitarse esto, ¿no? Se siente sucia. Pierde ciertas reacciones o ciertas características de valor, pero sobre todo el valor a sí mismo, ¿no? Pero me Hay avisas una igual, voy a baja dejar esto. autovaloración donde pierde su valor hacia sí mismo y, por supuesto, a su entorno, y explicable porque se han roto los parámetros de confianza, los niveles de seguridad y se pierde el valor a todo lo que le rodea. Por eso es muy importante hacer una intervención profesional inmediatamente después de la agresión sexual. En casos de hombres, y aquí hay que ver qué sé yo, la introducción del concepto de masculinidades, esto de la pérdida de su hombría, por ejemplo. Si es una víctima de agresión sexual y es hombre, esta persona se va a sentir que ha perdido su hombría, su valor como hombre, porque se da una connotación sexual masculina de predominancia al hombre, al varón. Al ser agredido sexualmente, tal vez por otro varón o por una mujer, que puede ser, se pierde este concepto de hombría. Hay una crisis en la masculinidad, en la construcción de su masculinidad, desde su generación, desde su construcción, hasta el evento traumático, ¿sí? También este adolescente, por supuesto, se va a sentir traicionado, va a haber un impacto en el cual se va a sentir traicionado, sobre todo por los padres. Cuando no es apoyada esta víctima, va a sentirse traicionado por los padres, porque, y tal vez yéndonos un poquitito al análisis de padre y madre, el miedo, la desazón, la rabia y todo mezclado va a hacer que padre o madre vaya a cuestionar la conducta del niño o niña, y sobre todo del adolescente. Y digo sobre todo el adolescente, porque el adolescente está en una etapa de independización, de construcción de sí mismo, de experiencia y búsqueda de experiencia sexual, y no estoy hablando de relación sexual coital necesariamente, sino la interacción sexual con sus pares de otro género, y eso va a ser cuestionado muchas veces por padre y madre, al punto de que si hay una agresión sexual, haya un prejuicio o un estereotipo respecto al evento traumático del cual ha sufrido. Por ende, este adolescente se va a sentir traicionado por sus propios padres. Y por supuesto va a haber una ruptura de confianza por el perpetrador muchas veces. ¿Por qué? Porque lastimosamente, y lo hemos ido viendo la anterior vez, de que el perpetrador es una persona muy cercana a la familia, muy cercana a la víctima, y que muchas veces, y peor aún en el adolescente, va a ir sumiendo a la persona en lo que significa un manejo de poder, una manipulación respecto a la conducta de la víctima, y poco a poco va a llegar a la agresión sexual en sí. Es por eso que va a haber una ruptura de confianza de todo su entorno y sobre todo del perpetrador, que muchas veces está ligado o relacionado a la familia misma, porque tiene la cercanía y las posibilidades de ir tal vez menoscabando poco a poco respecto a lo que es no solo una seducción, sino la obligación, el amedrentamiento de la víctima para lograr el cometido y la agresión sexual. Va a haber una sensación de desamparo, de impotencia, porque al ser dependiente no solamente, ya lo habíamos dicho, económicamente, sino emocional, social, culturalmente inclusive, de la víctima hacia una estructura familiar que ha sido rota, que ha sido tal vez vulnerada, esa persona va a sentir desamparo.
una sensación de impotencia, una sensación de que no pudo hacer nada, y por eso les mostré el video anteriormente, porque a veces esta impotencia y esta sensación y esta reacción fisiológica, neurobiológica más bien, de su cuerpo, no lo sabe la víctima, no lo ha visto tal vez nunca, y se pregunta y se cuestiona y se siente mal por no haber reaccionado como debería, entre comillas, debería haber reaccionado ante la agresión. Y se va a cuestionar y va a decir, ¿por qué no reaccioné así? ¿Por qué en ese momento grité, mordí, pateé, no sé, miles de cosas, ¿no? Y por eso el video de inicio, para que veamos que realmente esta reacción puede ser dos extremos muy diferentes. Uno, con una sobregeneración de adrenalina y donde va a haber esta huida, este escape, esta reacción incluso hasta agresiva muchas veces, o la otra donde se va a generar un bloqueo. Y este bloqueo puede ser muy peligroso, que si no se trabaja, puede ir bloqueando una característica de personalidad y podemos llegar a un trastorno mucho más fuerte, como es un trastorno de personalidad a nivel de, ¿qué les digo yo?, de bipolaridad en algún momento, o de construcción de una segunda personalidad, escapando por el miedo y construyendo una personalidad diferente a la que ha sido víctima de una agresión sexual. También tenemos en el impacto de la agresión sexual una sexualidad traumática, ¿no? Y con la que conlleva conductas inapropiadas a su edad, ¿no? En el adolescente, ya lo habíamos visto también en la anterior clase, puede ser un lado, un extremo, la depresión, la angustia, ensimismarse, un aplanamiento afectivo, qué sé yo, ciertos rasgos hasta paranoicos de encerrarse, aislarse. La persona va a llegar a no querer hablar con nadie, va a desconfiar de todos, va a empezar a tener conductas hasta autodestructivas muchas veces, pero aislada, encerrada, sin querer ver a nadie, tratando de resguardarse lo más que pueda, ¿no? Y al otro extremo está la hipersexualidad, hipererotización muchas veces, donde ya no tiene ningún valor básico el cuidado de su cuerpo y se va a sobreerotizar y va a tener conductas o hasta promiscuidad en sus relaciones sexuales coitales, ¿no? Va a haber una identidad sexual afectada entonces, que muchas veces se ha visto en sobrevivientes de agresiones sexuales, que esto, al no ser tratado apropiadamente y oportunamente, en el tiempo puede ir creciendo, creciendo, creciendo y escondiéndose tal vez algunos síntomas por la misma persona, pero va a ir creciendo hasta llegar a tener problemas en el futuro, no solamente en su interacción personal, sino también en sus relaciones de pareja, en sus relaciones con sus hijos, con sus hijas, y en algún momento explotará, y es así cuando las víctimas o sobrevivientes de agresiones sexuales hacen denuncias después de 3, 5 o 10 años, cuando ya no pueden más con el secreto, con el esconder todo lo que les ha ocurrido, y tampoco ya pueden, digamos, y como no han tenido un tratamiento adecuado, entonces van a generar este tipo de problemas y reacciones adversas en su personalidad. Ok, entonces nos preguntamos cuándo necesita ser referido inmediatamente a un profesional de psicología o psiquiatría, ¿no? Porque lo que tiene es un problema, aparte del problema físico que ha tenido, donde si ha tenido un desgarre, si ha tenido, qué sé yo, una lesión extraordinaria, aparte de lo que ha sido la penetración en una relación sexual coital, entonces vamos a tener que ver también la parte psicológica, la parte emocional, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver acá, lo que vamos a ver acá son algunas, qué sé yo, algunas bases, si se puede llamar así, respecto a qué es lo que debemos ver y observar inmediatamente para referir lo más antes posible. Por supuesto que todos los casos deberían ser referidos inmediatamente, todos y cada uno, más aún si es una agresión sexual por violencia extrema, violencia física, porque hay un daño mucho más fuerte, es más agresivo,
a todo ello. Cuando hay una relación, digamos, como en el estupro de seducción y poco a poco, se puede todavía esperar un poco para que se dé el apoyo necesario. Pero cuando hay una violación donde hay varios agresores, por ejemplo, donde hay una agresión sexual, donde hay golpes, donde hay secuestro, etcétera, etcétera, la intervención debe ser mucho más rápida, inclusive en función de la atención profesional que se deba requerir. Entonces tenemos en esto el peligro para sí mismo. Muchas veces, y muchos pacientes que han sido víctimas y sobrevivientes de las agresiones sexuales son un peligro para sí mismos. Existen, por supuesto, pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque no han entendido todavía de que esa agresión sexual no es culpa de ellos. Y sienten vergüenza por tal vez no haber reaccionado como debían, pero también se sienten con una autoestima muy baja por no haber sido muchas veces, no haber podido más bien muchas veces detener el abuso sexual. Y por supuesto, como hablamos de la intimidad de estas personas, se sienten sucias, ¿no? Y hay pensamientos de ideación suicida respecto y a causa del acontecimiento traumático por el que han atravesado. Estos gestos, intentos de autolesiones, etcétera, son muy comunes. Hemos tenido recién una paciente que se cortaba, y no a nivel de las venas, sino más allá, más allá, más allá, solamente para tratar de demostrar de que ella necesita ayuda. Y ella, cuando le preguntabas por qué lo hacías, porque ahora ya no lo hace, gracias a Dios, con el tratamiento está muy bien, y decía, porque nadie me hacía caso y era la única forma en que ellos me hagan caso y piensen que me podría suicidar para que me cuiden y me atiendan como necesitaba que ese momento que me atiendan. Porque ese momento la víctima se siente vulnerable, se siente sucia, se siente avergonzada, y en ese momento necesita sí mucho apoyo. También podemos ver el peligro para los demás porque, como les decía, como hay una reacción extrema de alejarse, de separarse, de autoinfligirse lesiones, también hay la otra forma extrema de rechazo completo a la sociedad, al mundo, a la familia. Si ha sido el agresor un hombre, a los hombres, todos los hombres son iguales, todos me pueden hacer daño, entonces al que se acerca lo amenazo, lo agredo, y no importa quién sea mi hermano, sea mi tío, sea quien sea, pero hay una percepción de que el mundo es peligroso y cómo reaccionan ante ese peligro, muchas veces con reacciones de agresividad, de amenazas, de construir un muro tan fuerte a mi alrededor que al que se atreva a mirar solamente a través de él, yo tenga que agredirlo como un mecanismo de defensa. Entonces, al escuchar cosas que otras personas no ven o escuchan, a nivel de las perturbaciones sensoriales, también vamos a ver que se constituye un peligro muy latente en estas personas. Estas víctimas de agresiones sexuales, como les digo, pueden tener estas percepciones sensoriales de su entorno que muchas veces no son las reales, no son reales. No todos los maestros la agredieron sexualmente, pero odia a todos los maestros porque todos los maestros son iguales. Y puede percibir algunas cosas. Un maestro que le diga o le ponga la mano en el hombro y le diga, ¿estás bien?, puede percibirlo inclusive como una agresión sexual, porque ya antes ha tenido un evento traumático que le ha generado esta reacción o mecanismo de defensa. Y las reacciones pueden ser diferentes. ¿Sí? Entonces, estas cosas que puede escuchar o ver, que no necesariamente son reales, pueden ser percibidas, qué sé yo, ofensivas o que le van a hacer daño, entonces la reacción será de diferente manera. Les había dicho que vamos a ver ahora este impacto del trauma por edades, porque tiene ciertas características de acuerdo a las edades de los niños y niñas que son agredidos sexualmente. Y este impacto del trauma en estas etapas de desarrollo, sobre todo, se van a dar cuenta que son de acuerdo al contexto, como lo hemos visto al inicio, al contexto donde se desarrolla el momento del evento traumático. Y digo al contexto porque niños de 0 a 5 años van a tener un contexto más familiar,
donde van a estar más protegidos por la familia, donde van a estar más cuidados por papá, mamá o hermanos, qué sé yo, y que van a estar dentro del núcleo familiar. Se dan agresiones a niños de 0 a 5 años, por supuesto, y lastimosamente, como les digo, son por personas muy cercanas a ellas donde descuidan el momento de cuidado y de protección que tienen los padres o los cuidadores para cometer esta tan desagradable, qué sé yo, acción en contra de niños de 0 a 5 años. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cuáles van a ser? Van a tener sobre todo estos niños la sensibilidad al ruido, a los gritos, a hablar fuerte. Entonces pueden causar muchas reacciones en estos niños como la enuresis o la encopresis, ¿no? A un grito puede un niño hacerse pis inmediatamente después del grito, porque lo has relacionado con el evento traumático que ha tenido anteriormente. Entonces hay una sensibilidad al ruido, a cualquier ruido. Puede estar pensativo en algún lugar, no sé, o haciendo su tarea y escucha la puerta en la parte de abajo donde dicen llegó el tío. Y si el tío era el agresor, la reacción puede ser muy fuerte. Hay una sensibilidad respecto al ruido que lo relaciona con el evento traumático. Existe una mayor respuesta de sobresalto. Si antes, cuando escuchaba un ruido solamente decía, o reaccionaba así, esta vez el sobresalto puede ser más fuerte. Como les digo, puede haber enuresis, puede haber qué sé yo, dolores de cabeza, dolores de estómago. Puede haber, la respuesta es un sobresalto no solamente emocional, con una reacción emocional como puede ser el llanto, como puede ser un grito, sino también muchas veces también podría llegar a somatizar este sobresalto, como con dolores de cabeza, con diarreas, con vómitos inclusive, ¿no? También la confusión acerca de lo que es peligroso y que es seguro, por supuesto que se va a dar en este niño. Este niño, quieran o no, tiene una estructura de confianza y protección en su primer círculo familiar, donde va a estar y se va a sentir así de protegido. Si esto se rompe con el evento traumático, va a haber una confusión de qué es seguro y qué no es seguro. Porque hasta ese momento la casa, el papá, la mamá y el agresor muchas veces era seguro. Pero después del evento traumático, después de la agresión sexual, hay una confusión. Para él ya no se sabe dónde es más seguro. Si es seguro en su casa o ya no es seguro. Tal vez es mejor estar en el, qué sé yo, donde la tía o donde el tío, que tal vez, o sea, va a haber una confusión respecto a sus niveles de seguridad y de autocuidado que ya tienen a esta edad, que es muy mínimo porque hay dependencia, pero ya existe. El miedo de ser separado de las personas y lugares y familiares, ¿por qué? Porque esta estructura, núcleo familiar, es básico hasta esta edad. ¿Por qué hasta esta edad? Aunque me animo a decir que tal vez en este caso, o en el caso moderno de ahora, tal vez de 0 a 5 años se va a reducir a una edad de 0 a 4 años. ¿Por qué? Porque ahora los niños ya no van al pre-kinder a los 5 años o al kinder. Ahora ya empiezan a los 3 años, a los 4 años ya tenemos el nidito, ya tenemos el preescolar, el pre-kinder y luego recién el kinder. Entonces ya va a haber un cambio en su estructura primero, de confort familiar, de cuidado, de protección, de un círculo de cuidado familiar, a uno de interacción social, donde ya van a haber otras personas que intervienen y sobre todo pares, niños y niñas de su edad. Entonces las características cambian. Por eso había puesto antes de niños en edad escolar de 6 a 12, pero esto hay que bajar. Y lo voy a cambiar en función de que ahora los niños ya tienen edad escolar desde los 4 años, inclusive con el pre-kinder. El kinder era de los 5, si no me equivoco, 6 es el primero. Espero no estar equivocado en la cuestión de grados. ¿Qué va a pasar? Existen, por supuesto, también cambios emocionales respecto a el evento traumático, es decir, que en el colegio, en la escuela, en el prekinder, inclusive en el jardín que le llaman antes del prekinder, ya van a existir cambios emocionales. El hecho de haber sentido dolor,
el hecho de haber sentido, y si conoce mucho más todavía de lo que es bueno y es malo, que muchas veces ya se va a empezar a llevar en el colegio lo que es bueno y malo, y que lo ideal sería desde el primer curso que tengan niños, niñas, deberían tener lo que es educación sexual, el conocimiento, digamos, de lo que es pene, de lo que es vagina con sus nombres, y el cuidado que deberían tener de que nadie se acerque a ellos, de que nadie los toque, menos con hacerlos sentir mal cuando se los está tocando. Debería haber este tipo de educación en el colegio. Va a existir después del evento traumático estos cambios emocionales, ¿no? Va a haber la habilidad emocional, llanto en cualquier momento, ¿sí? Por supuesto, los problemas de aprendizaje se van a sumar a esto, porque no va a ser el mismo nivel de capacidades de aprendizaje, porque el niño está sufriendo un evento postraumático. Por lo que nuevamente repito que debe haber una intervención inmediata después de este evento traumático. La ansiedad y miedos específicos se refiere a que no va a tener, tal vez en algún momento, no va a tener miedo a todo, sino a cosas específicas que le han causado el daño, porque va a focalizar sus miedos a las características en las cuales se ha producido el evento traumático, la agresión sexual a este niño o niña. Lo va a relacionar a lugares, a momentos, a personas. Esta ansiedad y miedo va a ser específica, sobre todo porque va a relacionar este niño o esta niña al evento traumático, los lugares y personas en las cuales se haya intervenido en esta agresión sexual. Un ejemplo, si ocurrió en el colegio, no va a querer ir al colegio. Si ocurrió en la casa del tío o de la tía, no va a querer ir a la casa del tío o la tía. Va a tener este miedo y ansiedad a lugares específicos y a personas específicas. La búsqueda de atención, muchas veces, bueno, lastimosamente yo he tenido algunos casos en los cuales la niña, hasta ser adolescente, no sabía que estaba mal que su padre la agredía sexualmente. El padre era pastor de iglesia y le decía, no, el amor te tengo que dar porque Dios dice que yo te tengo que dar amor. Aquí en la Biblia dice que soy tu papá y que yo te tengo que dar amor y que me tienes que... Y esta es la forma de dar amor. Entonces la niña creció con constantes agresiones sexuales, ¿no? Y cuando le dan educación sexual en una clase que tenía, cuando ya tenía 12 o 13, recién se entera que estaba siendo agredida sexualmente y que no estaba bien. Y lo que había pensado sí era real de que no estaba bien. Entonces hay una búsqueda de atención de todas las personas que pueda a su alrededor para hacerse atender, ya que el padre era el victimario, ¿no? Entonces, ese tipo de casos se dan y lastimosamente se dan y hay que tener mucho cuidado a identificar esto para poder brindar la atención. La reversión o comportamientos más jóvenes se refiere a que muchas veces en esta demanda de atención, este niño va a retroceder en sus conductas, en sus construcciones y desarrollo personal. Me refiero a que si tiene 6 años va a hablar como niño de 3, de 4 años, no va a querer, por ejemplo, ir al baño solo, no va a querer hacer pis, va a decir, no, soy muy bebé, va a tratar de hablar como un bebé, sentirse como un bebé, va a haber una reversión, va a haber un comportamiento hacia, qué sé yo, a una edad menos de la que tiene y que debería tener en su desarrollo personal una conducta adecuada a su edad, va a retroceder en edad. También como demanda de atención, sí puede ser, pero también puede ser una reacción ante el trauma, una reacción ante el impacto de haber sido agredido sexualmente, ¿sí? Y por supuesto vamos a llegar a adolescentes que ya de 13 a 18 años, pero yo le he puesto a 21 porque los jóvenes también en muchas ocasiones entran en este rango y en este tipo de impacto en los traumas, ¿sí? Y hablo de esta edad porque hasta esta edad es cuando más o menos ahora en nuestra etapa de desarrollo, las personas no tienen una pareja formal, más o menos hasta los 21, ¿no? Pero aunque ahora se ha alargado mucho más. Pero, sin embargo, en adolescentes de 13 a 18 años, vamos a encontrar dificultades de imaginar o planear para el futuro. Normalmente, los adolescentes no, aunque su nombre diga lo contrario, que adolecen todo el tiempo, en muchísimos
tal vez talleres y procesos de capacitación en los que he estado con adolescentes, ellos demuestran que no son los, entre comillas, tontos o en la edad del burro en la que están y les consideran los adultos. Al contrario, con esto de la globalización, del uso de herramientas de Internet, del Google, de estar a 5 botones de encontrar lo que queramos, entonces estos adolescentes ya a temprana edad pueden ir planeando y construyendo ciertas visiones de futuro, ¿no? Después de una agresión sexual, después de un evento traumático tan fuerte como lo que es la agresión sexual, y sobre todo en esta etapa de desarrollo del adolescente, como lo hemos visto un poco más antes, lo que se genera es una dificultad de imaginar o planear su futuro. O sea, se sienten sucios, avergonzados, mellados, lo peor del mundo, y como están así, no pueden tener un futuro. No tienen un futuro imaginado. No tienen un futuro a nivel de relaciones familiares, primero, que el futuro con su familia se acabó, que no lo van a querer, lo van a rechazar, y lastimosamente coadyuvan los padres con el rechazo, con el estereotipo, con todas estas tal vez malas prácticas respecto al tratamiento del trauma. Entonces coadyuvan en este sentido y el adolescente tiene la mayor dificultad en el imaginario de construcción personal hacia adelante. Se sienten vacíos y muertos, se acabó. Se acabó para ellos todo y ya no van a hacer nunca más nada o nadie. Existe, por tanto, una o muchas veces dos extremos también. O sobre o subestiman el peligro, ¿no? Una de las reacciones es tal vez sobreestimar el peligro, que para todo hay peligro, en todo hay peligro y se tienen que cuidar, ¿sí? Entonces le dan esas dos connotaciones, esos dos extremos. O sobre o subestiman el peligro. Entonces sus conductas son o muy arriesgadas o muy cuidadosas, o demasiado cuidadosas o demasiado arriesgadas, y sobre todo en la conducta sexual que tienen, llegando a conductas sexuales coitales de promiscuidad inclusivemente, y que no es acorde o adecuado a la edad que tienen estas víctimas. La agresión inapropiada también la habíamos visto más antes respecto a que este cuidado, este muro que tengo, nadie lo puede atravesar, y si lo atraviesan, tienen un mecanismo de defensa agresivo que es muy justificado por el trauma que han sufrido, pero debe ser trabajado porque les va a causar aislamiento social, les va a causar problemas en sus relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Inclusive conductas disociales de personalidad que les pueden llevar a cometer pequeños delitos o pequeñas transgresiones a la ley en función de este estrés postraumático, si lo podemos llamar así. También un comportamiento imprudente, destructivo y sobre todo consigo mismos. O sea, ya es como si hemos perdido el valor de todo, ya no nos importa nada, y han transgredido nuestras bases de cuidado personal íntimo, no tengo nada más que perder, se les suma la edad, se les suma a los compañeros, su entorno, que también están en una etapa de transgresiones a leyes básicas, a normas básicas, y esto se puede convertir en una bomba de tiempo. Esta víctima sobreviviente de agresión sexual puede tranquilamente transformarse en un victimario o un agresor sexual también, que no justifica todas las conductas. Cuidado con eso que se dice, él es agresor, yo he sido violado de niño, por eso puedo violar o por eso he violado a este niño o a esta niña. No necesariamente es una reacción, acción, ¿sí? No necesariamente es algo, a mí me lo han hecho y yo lo hago, ¿sí? Entonces, pero sí hay un comportamiento muy imprudente que puede llegar a ciertos rasgos de transgresiones, a veces niveles bajos, pero transgresiones a la ley. A ver, entonces, perdón, ¿hasta aquí se me está escuchando bien? ¿Sí? Sí, ¿sí? Licenciado. Ay, gracias. Les digo esto y entre paréntesis porque hablar y hablar con la pantalla y con sus fotos a veces, no sé si me están escuchando. Pero bueno, gracias por la aclaración.
A ver, vamos a entrar ahora a estos, hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? Estos son puntos claves de nuestro aprendizaje del día de hoy, por lo menos hasta acá, y que es bien importante recalcar. Primero, que el trauma impacta el desarrollo cerebral. Hemos hablado que puede causar diferentes tipos de, tal vez, trastornos a nivel cerebral, inclusive fisiológico. Sí, podemos somatizar muchas veces, podemos llegar a trastornos de personalidad a nivel psicológico también muy fuertes. ¿Ya? Hemos hablado de que los síntomas del estrés, por ejemplo, y el estrés postraumático son una respuesta normal lo digo en función del trauma, que impacta en los pensamientos, sentimientos, en la salud física con la somatización y las relaciones de los sobrevivientes con su entorno, con todo su entorno, familiar, educativo, de pareja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Podemos ver también que todo comportamiento es adaptativo. Los efectos vistos en los sobrevivientes son para obtener comodidad y control para hacer frente a su mundo aterrador. Es decir, van a crear formas, ya sea de aislamiento, ya sea de qué sé yo, ensimismamiento, ya sea de depresión, etcétera, van a crear un comportamiento y que se va a adaptar sobre todo a tratar de sentirse bien, seguros en ese sentido. Seguros, ya no hablo a nadie, ya no salgo a ningún lado, ya no juego con mis amigos, ya no salgo a fiestas, ya no hago nada, me voy a ir adaptando a un modo de ser, va a ser un comportamiento adaptativo que va a tratar de generar mejor, tal vez, confort en sentido de un cuidado personal y como un mecanismo de defensa. Y el otro lado también, las reacciones agresivas de que nadie se me acerque, y si se me acerca le lanzo un golpe, también es el otro extremo que hemos aprendido hoy día, de que va a ser otro comportamiento adaptativo en función de la agresión sexual sufrida como un mecanismo de defensa. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto todo lo que era este comportamiento que se puede tener en la persona que ha sido víctima de agresión. Vamos a ir reconociendo algunos desencadenantes. Vamos a ir viendo. Para ello necesitamos saber qué es un desencadenante, ¿no? Podemos llamar a desencadenantes a las falsas alarmas. Cuando escuchamos, vemos o sentimos algo que nos recuerda cosas intimidantes que sucedieron en el pasado. No solamente en víctimas de agresión sexual, niños, niñas o adolescentes. Si tratamos de ser un poco más, tal vez empáticos, si vale el término, o tratarnos de poner en esa posición, todos nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas veces desencadenantes en nuestras vidas. ¿Sí? Estas alarmas, qué sé yo, que nos van a ir despertando ciertas reacciones y sensaciones diferentes a las que, entre comillas, normalmente tenemos. Cuando escuchamos, vemos o sentimos que algo que nos ha recordado o que ha sido antes una causa, ha sido antes un proceso traumático. Vuelvo al ejemplo del minibús que está bajando de la autopista y se volcó. Y yo estaba ahí. La siguiente vez que bajo de la ciudad del Alto por la autopista, voy a tener muchos desencadenantes, falsas alarmas. La siguiente vez que haga ese mismo trayecto, a causa del evento traumático que tuve antes, voy a tener estos desencadenantes. Voy a pensar que a cada rato se vuelca nuevamente el minibús, de que está corriendo mucho, de que no hay seguridad. Puede ser muy, pero muy incómodo, si no incómodo, puede ser muy, ¿qué les digo? Muy dañino para lo que sería mi conducta. La siguiente vez trataré, no bajo el minibús hasta que supere esto. Los desencadenantes producen una respuesta que no está basada en la realidad muchas veces. Yo estoy bajando en el minibús y no es que se va a volcar porque no se vuelcan los minibuses a cada rato, pero como yo ya tuve un evento traumático, este desencadenante va a hacer que yo piense que todas las veces puede ocurrir lo mismo. Trayendo este concepto a lo que es la agresión sexual a niños, niñas, adolescentes, se forman diferentes tipos de desencadenantes en función del contexto del trauma, de la agresión sexual, en función de los participantes, ¿no? O del participante, quién es, qué hizo y cómo lo hizo durante esta agresión sexual,
para que se despierten estas alarmas o tal vez falsas alarmas. ¿Sí? Entonces, estos desencadenantes van a producir respuestas que no están basadas en toda la realidad, sino en una memoria de peligro sucedido en el pasado. Esa memoria induce una respuesta como si el peligro está encarnado una vez más, incluso sin serlo, ¿no? Con esos ejemplos que les di. No quiere volver al colegio, ¿por qué? Porque tiene miedo. Porque cuando va al colegio, escucha la voz del regente, del maestro. Ay, perdón por hacer el ejemplo ya de la escuela o del colegio, pero es el que más rápido se me vino a la mente, porque es un lugar donde hay muchos adolescentes. Podemos decir lo mismo de la iglesia, por ejemplo, de que no va a la iglesia. ¿Y por qué? Porque el momento que escucha que el sacerdote o la persona que trabaja ahí escucha la voz o le parece escuchar la voz, puede ser un desencadenante en la conducta de esta persona. ¿Sí? No es real, no era la misma persona, pero el lugar, el contexto y las sensaciones que yo tengo, las percepciones sensoriales que tengo, hacen que cree en mi mente una falsa alarma, con diferentes tipos de reacciones. Desde escapar hasta quedarme congelado, como lo hemos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que son los detonantes, y las fobias suelen confundirse. O sea, a veces tenemos los detonantes que se dan en función del evento traumático, y las fobias que son más construcciones de procesos que se pueden dar o adquisición de miedos procesuales que se pueden dar. Me explico. Los detonantes usualmente se desarrollan como resultado de la experiencia traumática, los detonantes. En cambio, las formas es un trastorno de ansiedad que crea un miedo persistente a un objeto o situación que lleva a una persona para evitar ese objeto o situación. Puede existir sin la presencia de una experiencia traumática. Nosotros le tenemos muchas veces miedo aquí están los dibujos, a la aracnofobia, por ejemplo, ¿no? Tenemos miedo a las arañas, a los bichos. Eso es un trastorno, nos causa ansiedad, es un trastorno de ansiedad, es un miedo persistente. Hay personas que le dices una araña y pueden desmayarse en ese momento. Peor si les pones una araña en la mano o un bicho en la mano. Aunque el tratamiento para las fobias es un proceso de desensibilización sistemática. ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, hacer este estímulo o reproducir este estímulo paso a paso en un proceso de desensibilización ante ese miedo fóbico que se tiene. Por ejemplo, ante la aracnofobia podemos empezar mostrándole, qué sé yo, fotos de arañas. Luego le podemos mostrar, tal vez en la computadora, luego le podemos poner, qué sé yo, dibujos en una mesa. Luego arañas de plástico o de goma. Y poco a poco ir desensibilizando ese miedo hasta llegar a tocar una araña real, ¿verdad? Entonces es un proceso. Estas son más o menos las fobias que no necesariamente o pueden existir sin experiencia traumática que le hemos adquirido en algún momento de nuestras vidas, ya sea porque nos dijeron algo, porque vimos algo, etcétera, que no necesariamente por un evento traumático. Los detonantes usualmente se desarrollan como resultado de la experiencia traumática y que también tienen estas características sensoriales. Es decir, se reacciona a los diferentes estímulos que nosotros captamos con nuestros sentidos. Vamos a ver algunos componentes de apoyo a los sobrevivientes y del manejo de detonantes. ¿Sí? A ver, primero, muchas veces decimos, ¿y ahora cómo hago para tratar de estabilizar a una persona? ¿Qué hago para tratar de ayudar a esta persona en un evento traumático que está saliendo o que ha estado o que está en un evento traumático? Tal vez lo principal es identificar estos detonantes, es decir, estas señales, si lo podemos llamar así, de amenaza que tiene la persona. Entonces, si ya conocemos a una víctima de agresión sexual, una sobreviviente a la agresión sexual, tenemos que primero identificar los factores detonantes individualmente. Ya lo habíamos dicho antes, por eso hemos introducido esto, porque que el trauma, hemos introducido la clase, que
el trauma es diferente unos a otros, unos de otros. Entonces tenemos que aprender a identificar estos factores detonantes que nos van a ayudar tal vez luego a los siguientes pasos. Estas señales de amenaza, tales como la hora de acostarse, porque se puede relacionar el evento traumático, ya les había dicho, a contexto o a persona, los controles con los controles de las habitaciones, ¿no? ¿Quién controla? ¿Quién está en esta habitación? ¿Quién no? Podemos ver los detonantes que van a hacer a la víctima mucho más, tal vez, indefensas a lo que significan estos estímulos. Los hombres grandes gritando, las personas que están demasiado cerca, ¿no? Entonces tenemos que identificar estos detonantes. Y se los había dicho también en la anterior clase, si el psicólogo es hombre, la víctima es una víctima de agresión sexual, no le voy a ir a poner la mano en el hombro y decir tranquila, porque se puede constituir en un detonante para que haya una reacción adversa en el proceso de tanto de intervención como en el proceso traumático en el cual está esta víctima. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Es manejar estos detonantes, identificar los detonantes. ¿Cuáles son? Ya les dije, y no me voy a cansar de repetirlo, unas son diferentes a otras, las personas. Entonces sus detonantes van a ser diferentes. Luego vamos a hacer la identificación temprana de las señales de alerta. Estas señales de alerta que no son observables, pero algunas son, por ejemplo, la inquietud, la agitación, la estimulación, la dificultad de respirar, la sensación de una opresión en el pecho, la transpiración, estas señales que nosotros tenemos que aprender a identificar y que se vuelve más fácil de hacerlo en función de que más trabajas con estas personas, ¿no? Más fácil es identificar a la persona, qué sé yo, tal vez introducir como parte de esa identificación de de los detonantes, algún tipo de estímulo. Decirle, ¿qué pasaría si lo ves ahorita a tu tío? Podríamos identificar estas señales de alerta, cómo reacciona, cuál es la alerta que tiene esta persona respecto ante ese estímulo. En función de identificar los detonantes y en función de identificar estas señales, tal vez señales tempranas de alerta, porque después pueden volverse reacciones muy fuertes a nivel de trastornos, vamos a tener que identificar estrategias de afrontamiento positivo. Estrategias son estos mecanismos que nos van a causar cierta calma, cierto freno en una reacción impetuosa, por ejemplo, ¿no? El llanto exagerado, el no poder dormir, el insomnio, ese tipo de reacciones ante el trauma y en un proceso de estrés postraumático. Entonces, después de identificar los factores detonantes, después de identificar estas señales de alerta, tenemos que construir una estrategia de afrontamiento. El tiempo fuera de una situación estresante podría ser una de las estrategias. El tiempo fuera, ¿a qué se refiere? Si estamos en una entrevista con una persona, si estamos tratando de identificar a esta persona que tiene un problema traumático de agresión sexual y estamos en la entrevista, este tiempo fuera, como ejemplo, puede ser brindarles un vaso de agua, brindarles 1 minuto, 2 minutos, esperar consigo un Kleenex, y aunque tenga en el bolsillo, le digo, espera, tranquila, cálmate, tranquilo, cálmate, voy a conseguir un Kleenex y te traigo en este momento, estamos haciendo un tiempo fuera, para que esta persona tenga un freno también a la reacción o al estímulo que se está generando en ese momento, que puede ser o no real, pero es un estímulo que le está causando, por ejemplo, la habilidad emocional, es decir, un llanto constante, ¿no? Salir a caminar, muchas veces muchos terapeutas utilizan esta estrategia con sus pacientes de hacer un trabajo al aire libre, muy profesional, de caminar, vamos, caminemos porque aquí estamos muy encerrados, también yo lo necesito, y puede ser una estrategia, ¿no? Hablar con alguien que escuche siempre es básico para la víctima y la sobreviviente de agresión sexual. Alguien que escuche y que sea parte activa de esa escucha. No alguien que escuche y diga, ah, ya, sí, qué pena, o no. Es más, no necesita ni siquiera que llore con esa persona cuando llora, sino tener una activa
una activa escucha cuando esta persona está hablando. La elaboración o el ejercicio, el estar acostado o el escuchar música tranquila, muchas veces muchos psicólogos utilizan la musicoterapia para tratar de llegar a niveles de relajación mental en las cuales esta persona se desestrese, baje los niveles de tensión que tiene durante tanto del tratamiento, tanto en la tensión misma de la persona. Escuchemos un poco de música, mejor si es más tranquila, no es estruendosa. También, les repito, va a depender mucho de las etapas de desarrollo en las cuales está para la intervención o la estrategia que podamos brindar en ese momento. Si trabajamos con más niños, le haremos escuchar, pues, qué sé yo, Barney. Si trabajamos con más adolescentes, le haremos escuchar algo de música que le interese a esta persona, ¿no? Entonces va a depender mucho y nos tenemos que ir acomodando, y lo vuelvo a repetir una vez más, a las características personales, individuales que tiene la víctima o la sobreviviente de la agresión sexual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que no nos ayuda? ¿Qué es lo que no nos ayuda cuando la víctima o la sobreviviente está estresada? El tono de voz alto. Es por eso que debemos aprender a modular nuestra voz en una entrevista, por más enojados, por más con problemas que estemos nosotros, por más que haya, qué sé yo, cosas que no puedan entenderse y que nos frustren a nosotros. El manejo de nuestra voz en una entrevista, en un trabajo con una víctima, es súper importante. El tono de la voz y sobre todo el manejo que tengamos en la forma en que vamos a hablar. Diferente un psicólogo o psicóloga, terapeuta que le digan, pero pobrecita, ay, me das tanta pena que no sé qué quería contigo. O sea, qué diferente a decirle, no, a ver, veamos, yo entiendo que tienes dolor. O sea, este tipo de, por supuesto, les repito, tiene que haber un juego muy específico y profesional del profesional, valga la redundancia, en el trabajo con la persona. Si tenemos a un niño o a una niña, hablaremos, qué sé yo, más pausadamente, que nos vaya entendiendo todo. Tratar de utilizar sobre todo herramientas lúdicas de juego para poder trabajar con esta persona y nuestra voz será más tranquila, más calmada, más amena. Tal vez con adolescentes vamos a tener que ser un poco más fuertes, no en el tono de voz, sino en la convicción de la voz y de lo que queremos decirles, para infundir en estas personas esa reacción de confianza que se tiene y que están viniendo donde nosotros a ser atendidos, entendidos y no a ser prejuiciados ni estereotipados. Algo que nunca, y va de la mano con lo que les acabo de decir, el no ser escuchado o escuchada, es muy importante en las víctimas y sobrevivientes a las agresiones sexuales. La persona que ha sido víctima o sobreviviente a este trastorno, perdón, a este evento traumático más bien, lo que más va a querer es ser escuchado y entendido y atendido por la persona con la que está trabajando en este caso. Por todo lo que hemos hablado antes, por la desconexión que ha habido, por la falta de confianza, por muchas cosas que han influido en esta persona, ¿no? Muy pocas veces, casi nunca el estar solo va a ayudar, va a perjudicar. Por eso, lo primero que se recomienda con niños, niñas y adolescentes después de un evento traumático es que no esté solo, ni sola, que siempre esté acompañado de alguien, quiera o no quiera, se busquen los mecanismos para que esta personita, niño o niña, o este adolescente, hombre o mujer, tenga a alguien siempre a su lado. ¿Sí? Lastimosamente, el llamado ahora bullying, la burla de los compañeros, es muy fuerte y sobre todo en adolescentes. En adolescentes, cuando lo más importante son la condición y la interrelación de pares, ustedes se van a dar cuenta. A ver, en un ejemplo, la mamá le dice, no te pongas ese pantalón que te queda horrible, no lo hagas, no vayas al colegio con ese pantalón. Llega al colegio de adolescentes, entre adolescentes le dicen, qué hermoso tu pantalón, qué lindo que te queda. Le va a hacer caso más a los pares que a la madre. ¿Sí? Y lo contrario, la madre le dice, qué hermoso te queda este pantalón.
el adolescente va con el mismo pantalón al colegio y alguno de sus amigos se burla o le hace una broma pesada, el pantalón nunca más volverá al colegio, ¿no? La relación, la interacción en el adolescente es muy fuerte a nivel de pares. Inclusive me animo a decir más importante que en ese momento que los padres mismos o la opinión de los padres. Entonces, la burla de los compañeros, hay que tener mucho cuidado en identificar una agresión sexual en adolescentes en el colegio y decirlo a todo el mundo. Tal vez por eso nuestro Código Niño, Niña, Adolescente ha previsto esto y guarda la identidad de la víctima de violencia, cual sea fuere, más aún de violencia o agresión sexual. El humor, tratar de burlarse de la situación, el ignorar a esta persona, o sea, no ha pasado nada, tranquila, sigue adelante, el ignorar tanto el evento traumático como a la persona misma, ¿no? O tratarlo con humor, eso no es nada, pues, eso te va a pasar cualquier rato, no sé qué. No ayuda para nada a la víctima o a la sobreviviente. Tener muchas personas alrededor de mí, o sea, de la víctima, también podría afectar en el sentido de que no, al sentirse sucia, avergonzada, no va a tener con quién hablar, no va a tener con quién tener una relación de escucha activa, no va a tener una relación de poder lograr intimar o apegarse, una relación de apego, lograr una relación de apego con otra persona para que le ayude a salir del problema. O sea, si se dan cuenta, los extremos, como siempre, vuelven a ser malos. Muy bien, a ver, antes de entrar a la resiliencia, ¿se está escuchando bien? Sí, doctor. Gracias. Sí, se escucha bien. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, algo hasta acá, antes de que entremos a lo que es la resiliencia? ¿Algo que haya que aclarar? ¿O continuamos? ¿Qué piensan? Seguimos, ¿no? Creo que el silencio otorga, se dice. Ok. Buenas noches, doctor. A ver, escucho. No, doctor, por favor, Jorge nomás soy. Buenas noches, Jorge. Muy bien. ¿Cómo está? Jessica, ¿verdad? Aquí me sale un cuadro. ¿Cómo está Jessica? Buenas noches. Dígame. Quería consultarle qué otras características de las que he mencionado entre jóvenes de 18 a 21 pueden emitir después de la violencia. Miren, como les he ido diciendo gran parte de este curso, lo que yo les estoy dando tal vez son algunos tips o algunas cosas comúnmente que se van repitiendo respecto a lo que es el evento traumático. Si bien, yo les digo, si bien la adolescencia se marca legalmente después de los 12 años hasta los 18 años, lo que muchas veces nosotros vemos es la maduración de las personas para considerarlas jóvenes. Hay gente que se cree adolescente hasta los 21, 22, porque no hay una relación de madurez, puede seguir con rasgos de dependencia, tal vez lo podría llamar así, tanto de su familia a nivel económico, social, etc. Pero las características prácticamente son las mismas hasta esa edad. ¿Por qué? Porque la relación de pares, sobre todo hasta los 21 años, sigue siendo muy importante. Sigue pensándose las cosas, por ejemplo, las actividades que se tienen ya son más, si van independizándose de la familia, van a ir dependiendo de las estructuras sociales que se tienen alrededor. Y por eso había puesto hasta los 21 años, más o menos, ¿no? Que se pueden dar todas las características que les he dado hace un momento, también con los adolescentes hasta esa edad. Sobre todo por las relaciones de interacción, interrelación social que se tiene, ¿no? Después de que ya pasas, digamos, a una edad un poquito más avanzada, ya existe la relación de pareja más formal, la relación con varias parejas, las relaciones sexuales coitales tal vez se vuelven mucho más justificables, entre comillas, a esa edad, porque ya nadie te cuestiona, porque ya
eres más maduro, tal vez ya tienes tu trabajo, tal vez ya haces tus cosas independientemente, ya no eres tan dependiente de la familia. Pero habrá que analizar todas estas reacciones, todas las conductas, todos estos detonantes, todas estas alarmas que se puedan ver en la víctima y la sobreviviente, una por una tal vez, o tal vez dependiendo de la individualidad de las personas, ¿sí? Entonces vamos alargando nomás las cosas que se han visto. ¿Ok? ¿Alguna Claro. pregunta más? Sí, yo le consultaba esto porque hay muchas personas en esta edad que sobre todo sienten esa para salir adelante. Es realmente importante trabajar con estas personas, una terapia psicológica para poder salir adelante, unido al tema que va a empezar, que es la resiliencia, ¿no? Cuánto afecta esa autoculpa que tienen a esas personas que ya no pueden socializar o sienten, ¿no? Sí, gracias Jessica. Se le entrecortó un poquito, pero aclararle algo. La resiliencia se puede ver desde muy temprana edad hasta el fin de nuestros días, tal vez, y a nivel profesional sí nosotros lo vamos a ir, qué sé yo, utilizando, como ahorita vamos a ver cómo y por qué, utilizando en los procesos de recuperación, restauración, de construcción, etcétera, a nivel de procesos terapéuticos. Es súper importante entonces eso. Ya ahorita lo vamos a llevar. Creo que hay alguna pregunta más. Gracias, Jorge. No, de Jorge, nada. sí. Escucho. Viviana Níbaro quiere participar. Adelante, A por ver, favor, Viviana. ok, le escucho. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Hay algo que no me ha quedado claro en el tema cuando se habló de la desensibilización, que se puede hacer el tema de aproximación a las personas que tienen algún tipo de fobia. ¿Cómo se trabajaría la desensibilización en el caso del acoso o del ataque sexual? Es que, a ver, lo que se hace no es la desensibilización sistemática a la persona o al agresor, ¿no? Sino al evento traumático, a lo que ha causado. Les doy un ejemplo. La víctima o la sobreviviente ha sido agredida sexualmente por un maestro. Le va a causar miedo, rechazo e inclusive un proceso mucho más fuerte como es ansiedad y fobia al maestro. No al maestro, a la escuela, al colegio. Esta persona tiene que volver a su estructura, tiene que volver al colegio sí o sí, porque no puede quedarse aislada del colegio. Entonces, este tipo de miedo, que va a ser un miedo fóbico muchas veces al colegio y a la situación traumática que ocurrió en el colegio, debe ser trabajada. Debe ser trabajada en el sentido de hacer tal vez un proceso, porque la desensibilización sistemática es un proceso para lograr recuperar tal vez las habilidades, para poder contrarrestar estos miedos, ansiedades, etcétera, que se han formado a través del proceso traumático. Entonces, ¿qué haremos? No vamos a hacer el proceso para que nuevamente, qué sé yo, inclusive se puede tal vez hacer para que no le tenga miedo al agresor. Podríamos hacer un proceso, ¿sí? Para que recupere con sus factores resilientes, pueda recuperar su valor, su autoconfianza y en algún momento, como sí se ha logrado hacer, que enfrente, digamos, en un proceso judicial al agresor. Pero hablando de un proceso terapéutico, hacemos desensibilización sistemática hacia el evento que le ha causado la fobia. Entonces, ¿qué haremos? Le diremos, bueno, tienes que volver al colegio, vas a ir no los 5 días, vas a ir 3 días, vas a ir acompañada de alguien, vas a volver acompañada de alguien. Vamos a hacer un proceso para que ese evento traumático que se dio en ese lugar no sea tan fuerte que haya un trastorno de personalidad, que haya un rechazo a ello y haya tal vez una secuela secundaria como sería el dejar de estudiar. Entonces, a ese nivel sí se puede trabajar con la desensibilización sistemática liviana. No sé si está respondido. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Okay, gracias. Gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Carola, creo. Carola, por favor. Sí, Carola, vamos a hacer contigo una pregunta más si puedes y continuamos, porque si no, no llegamos al final. Ya, ok. Carola, entonces al final. Ok, vamos a empezar algo bien bonito que
A mí me gusta mucho porque esto de la resiliencia no es que es nuevo. O sea, todos nosotros, desde que tenemos muy corta edad, tenemos resiliencia. Aprendemos a pararnos. Podríamos decir, a ver, aquí les había puesto esto, pero por cuestión de tiempo lo vamos a avanzar. ¿Qué viene a la mente cuando escuchan la palabra resiliencia? Yo creo que la mayoría de ustedes ha podido o sabe lo que es la resiliencia, ¿no? ¿Qué significarían para ustedes? Quería que hagamos una cuestión de preguntas, pero lo vamos a pasar por la cuestión de tiempo. Vamos a entrar más bien al concepto de lo que es la resiliencia y cómo se puede manejar en el trabajo que nosotros estamos realizando. ¿Ok? Entonces, a nivel conceptual vamos a decir, vamos a un segundito, ahora sí, a nivel conceptual vamos a decir que la resiliencia se refiere a la capacidad o las capacidades de una persona para hacer frente al estrés, a la adversidad, a las cuestiones problemáticas, a la resolución de conflictos. Es la capacidad de repuntar de circunstancias difíciles hasta de eventos traumáticos incluidos, además de experimentar un crecimiento postraumático. ¿A qué se refiere? Son todas estas capacidades que vamos construyendo desde niños, adolescentes y jóvenes para nosotros enfrentar en algún momento con estas capacidades de afrontamiento, capacidades resilientes, cualquier evento traumático que se nos pueda generar. Es así que nosotros en trabajo tal vez terapéutico, lo que más hacemos es identificar estos factores resilientes para utilizarlos y recordar a la víctima o a la sobreviviente de la agresión sexual que tiene esa resiliencia en su cuerpo, en su mente, en su estructura familiar, en su estructura social, en su estructura académica y, por qué no, laboral en algún momento. ¿No? Entonces, esa es la resiliencia. Es por eso que es tan importante trabajar con la resiliencia, porque todos lo tenemos y a veces nos olvidamos ser resilientes y a veces no nos reconocemos y no reconocemos nuestra resiliencia en nosotros. A veces nos va mal, qué sé yo, en el trabajo, en un examen, y decimos, soy lo peor del mundo, no puedo hacer esto, soy malo. Les voy a hablar de mi caso, yo soy malísimo en matemáticas, creo que por eso soy psicólogo. ¿No? Soy malo y soy malísimo, los números son para mí lo peor que puede haber. Hacer un informe con números, hacer estadísticas, no quiero hacerlo, huyo de ello. Podría sentirme, no, soy muy malo, no puedo hacer. Entonces empiezo a pensar en qué soy bueno, cuáles son mis capacidades resilientes. Ah, no, pero yo soy bueno para esto, yo soy bueno para lo otro. Y esos factores resilientes se pierden muchas veces o se esconden muchas veces en un evento traumático, sobre todo en una agresión sexual, sobre todo en la víctima de agresión sexual en niños, niñas y adolescentes. Muchas veces en adolescentes hay un desconocimiento de sus factores resilientes. No son buenos para nada. Peor, con la agresión sexual, más hundidos. Y es el trabajo básico entonces de buscar esta resiliencia, de ver en qué es bueno. Si, bueno, no eres bueno en matemáticas, serás bueno en deportes. O serás bueno para leer, tendrás buena memoria. O capacidad mnémica de qué sé yo, de recordar cosas que a otros no recuerdan. O sea, buscar estos factores resilientes son básicos porque en base a ellos vamos a deconstruir otra persona. Vamos a hacer que con esos factores resilientes que se apoderen de la víctima o de la sobreviviente para lograrse un proyecto de vida, ya no en función de cualquier cosa que se venga. Al contrario, un proyecto en el cual se base en estos factores resilientes, que no sea impuesto. Muchas veces, con el ejemplo que les daba con adolescentes, le dicen, qué sé yo, vas a estudiar ingeniería. Pero papá, es que yo soy ingeniero, tengo la fábrica, tengo la empresa, tú estudias ingeniería. O soy médico, soy odontólogo, ya tengo todo el consultorio hecho, tú me estudias odontología. Hay una obligación en una primera etapa muchas veces para hacer ello. Después de un proceso traumático, eso se puede deconstruir y decir, bueno, nunca has sido bueno tú para las matemáticas, no eres bueno para ingeniería, o nunca te ha gustado ver la sangre, por decir algo, no puedes ser odontólogo. Entonces vamos a buscar tus factores resilientes.
para lograr un proceso de deconstrucción. Y esto sirve muchísimo en trabajo con sobrevivientes en agresiones sexuales, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a influir en, en la resiliencia en sí? Estos factores que influyen en el nivel de resiliencia van a ser la cultura, ¿no? La cultura es el contexto que va de la mano, la cultura y el contexto. Va a ver dónde nos desarrollamos, cómo nuestras características socioculturales van a ayudar a que nosotros tengamos factores de resiliencia. Un ejemplo, qué sé yo, nosotros que vivimos aquí en La Paz estamos acostumbrados al frío. Nos encanta el frío, además, a la mayoría, por lo menos a mí, ¿no? Por eso vivimos acá. Nuestro contexto nos va a dar algunos factores de resiliencia que nos pueden ayudar en otro contexto, por decir algo, ¿no? La cultura que tenemos, tal vez un poco más cerrada, más abierta, etcétera, dependiendo dónde nos desarrollamos, va a hacer que nosotros lo identifiquemos y lo utilicemos en un proceso de rehabilitación, de restauración respecto al tratamiento y al trabajo con la víctima y sobreviviente de agresión sexual. Nuestra espiritualidad y la fe, les digo personalmente, he visto a drogodependientes, a personas con problemas muy graves, tal vez por estos dos conceptos respecto a espiritualidad y fe, salir adelante. Y les digo, sobre todo, fe y espiritualidad a dos niveles. A nivel de lo que es el amor y lo que es la fe en un ser supremo, que es Dios. Mucha gente que sale de problemas traumáticos tan fuertes como lo que es una agresión sexual, acuden a lo que es la fe, a lo que es el amor, y ahí están los factores resilientes, afectivos, emocionales, que son la familia, el padre, la madre, que van a dar este tipo de respaldo espiritual para que este niño, niña o adolescente pueda salir adelante. Y la fe, por supuesto, en alguien más grande que ellos, más grande que el mismo problema, que les va a dar una solución espiritual. Porque en el trabajo que normalmente se realiza, o por lo menos yo lo hago, es hacer ver a la víctima o a la sobreviviente de agresión sexual que ha sido vulnerado tal vez a nivel físico, un nivel de privacidad, un nivel de seguridad, un nivel físico ha sido vulnerado, pero no un nivel más interno como es la espiritualidad, un nivel más interno como es la estructura de personalidad, el ser que es y que tiene esos factores resilientes para su recuperación. Entonces, si te han agredido físicamente, si te dolió, si sentiste, si tienes un desgarro, si tienes una operación, porque hay, ¿no?, reconstrucción de himen, etcétera, muchas cosas que se pueden ver en el camino, pero que de ahí que lograron tocar tu alma, tu espíritu, lograron tocarte dentro de ti, y ese trabajo de espiritualidad, sobre todo relacionado también al apego que se puede tener en las relaciones afectivo-emocionales de sus círculos primarios, como es familia, como es hermanos, padres, madre, etcétera, van a hacer que esta resiliencia vaya creciendo y se vaya apoderando de esa persona. Y no olvidar, les repito, no olvidar el evento traumático, pero darle una connotación más o menos influyente, preponderante en la estructura y en su proyecto de vida. También hay que ver mucho y reforzar mucho a nivel de resiliencia el temperamento. Cómo nosotros vamos a comportarnos en función de lo que es el evento traumático. ¿Qué nos va a ayudar? Que estemos llorando todo el tiempo, que nos sentamos víctimas, que sigamos siendo víctima, más víctima, o que empecemos un proceso de deconstrucción personal, ver nuestros factores resilientes y veamos, pues deconstruyamos. Esta página se escribió mal, con borrones, con manchas, dolorosamente mal. No se puede arrancar, pero sí le podemos dar la vuelta para escribir una plana en mejores condiciones, con las condiciones, con las características personales y resilientes que tenga para lograr. Entonces, vamos a ver que las personas resilientes, o vamos a tratar de lograr de que estas personas se ven a sí mismos como, primero, seguros. No nos olvidemos que en una agresión sexual
niño, niña, adolescente, ha habido una desconexión. Existe inseguridad. De ahí se generan las reacciones de miedo, de dolor, de ansiedad, de angustia, porque no existe la seguridad a su entorno y sobre todo a sí mismo. Entonces tenemos que buscar de que se sientan seguros con lo que tienen, con lo que son. Algunos dirán, pero no tienen nada. No, todos tenemos factores resilientes, porque todos tenemos una historia detrás de nosotros que hemos ido construyendo paso a paso, día a día. A veces no las reconocemos, a veces las dejamos de lado y no les damos el valor necesario, y eso a veces, y muchas veces me animo a decir, que es contraproducente. Entonces buscamos la seguridad de esta víctima, que sean seguros consigo mismo, con lo que tienen, con lo que son. Acudiremos a factores resilientes como la edad, como el apoyo social que puedan tener. Estás estudiando, estás en tal año, tienes buenas notas, eres bueno en esto, eres bueno en aquello. Vamos a renovar, si se puede, y encontrar sus niveles de seguridad personales y también de su entorno familiar, que les va a ayudar en esto. Esta seguridad los va a hacer sentir capaces de hacer más cosas, porque hasta ese momento han sido incapaces de detener el abuso sexual, han sido incapaces de denunciarlo, han sido incapaces de sobrellevar las reacciones, los detonantes, las alarmas, las alertas, etc. En función de las resiliencias podemos lograr que se sientan capaces de hacer no solo eso, sino más cosas que antes ni siquiera lo hubieran imaginado. Y por supuesto, en una agresión sexual, coital, el daño es muy fuerte a nivel de lo que es la vergüenza social. Se toca la dignidad de la persona, se cuestiona la dignidad de la persona, independientemente de su edad. Sea niño, niña, adolescente, se cuestiona, ¿por qué no has dicho? ¿Por qué no has hecho? ¿Por qué no has gritado? ¿Por qué no has mordido? Se cuestiona la dignidad. A más edad, la dignidad es más cuestionada porque hay más formas de reaccionar ante la agresión sexual. Supuestamente, después del video que hemos visto al inicio, deberíamos pensar y estar seguros de que no siempre reaccionamos como deberíamos reaccionar y que a veces es un problema fisiológico más que psicológico o de conducta que podría generarse ante un evento traumático. Entonces, vamos a ir ya, creo que esta va a ser la última. Vamos a ver como estrategia esta que es muy bonita, muy rápida, muy fácil, de tal vez de una intervención prima. No estoy hablando de una intervención psicoterapéutica, porque no estamos hablando de intervención psicoterapéutica, sino de una intervención tal vez que nos va a ayudar a, qué sé yo, estabilizar a una persona, hacer una intervención en crisis, y que es una estrategia que se llama RICE, es un acrónimo, que significa más o menos esto: respeto, información, conexión y esperanza. ¿Cómo hacerlo? Primero, respeto. No vamos a olvidar que la víctima de agresión sexual, niño, niña o adolescente, ha perdido su valor como persona. Se siente que ha perdido su valor como persona. Cuando es más niño, tal vez no es tan fuerte y va a depender mucho de que la familia se vuelva ese factor resiliente para su recuperación. Pero sí hay que recuperar este respeto, una importancia como persona, ¿no? Hay que decirle la verdad, por más niño, niña que sea, por más adolescente que tenga cualquier problema, es mejor decir la verdad, con el cuidado que se tiene que llevar la verdad en la etapa de desarrollo en la que esté. ¿Sí? La verdad normalmente se contará tal vez al niño o a la niña con ciertas características lúdicas, es decir, de juego, decirle, mira, esto así, pequeños juegos con muñecos sexuados, qué sé yo, decirle la verdad de lo que ocurrió y cómo tiene y cómo no tiene que sentirse muchas veces, porque aún son dependientes de los adultos, ¿no? Mantener nuestras promesas en función de la verdad. Si vamos a trabajar en un caso, decirle, bueno, yo te aseguro, te puedo asegurar que voy a hacer todo lo que yo pueda en tu caso, pero no te aseguro de que salga en 6 meses o en un año, porque sabemos que la verdad no es esa.
podemos decirle, voy a asegurarme de que, o vamos a buscar la seguridad de que nadie más te agreda, porque vamos a hablar ahora que haya niveles de cuidado mucho más grandes a tu alrededor, que tu papá te preste más atención a tu mamá, o dependiendo de lo que podamos construir a nivel de seguridad, si es niño, niña y adolescente, ¿no? Entonces, mantenemos nuestras promesas de trabajo constante con esa persona, ¿no? Pero sin decirle mentiras. Por supuesto, vamos a escuchar las inquietudes que tenga, porque como nosotros vivimos en un mundo adulto centrista, nos encanta no escuchar a los niños, a las niñas, y tal vez menos a los adolescentes. Y escucharlos y entenderlos y decir qué quieren y construir o deconstruir con ellos sus propias vidas, de las cuales van a ser dueños de aquí a poco, creo que es lo mejor que podríamos hacer, escuchar sus inquietudes, ver qué es lo que quiere, darnos ese tiempo sin prejuicios, sin estereotipos, sin ver tal vez esa forma mala de la vida en la cual pensamos que el niño no sabe lo que dice o no sabe lo que hace. Le vamos a brindar información de lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y cómo va a suceder en el futuro. Va a pasar esto, te van a entrevistar, vas a ir al psicólogo, vamos a ir donde una abogada, va a pasar esto, vamos a recuperar esto, vamos a cambiar de colegio porque esto va a ocurrir, no sé. Explicarle lo que está sucediendo, no esconderle cosas, ¿no? Porque cualquier rato se va a enterar, y si no, ya lo sabe, porque los niños no son tontos, y los adolescentes menos. No sé hasta ahora quién ha inventado eso de la edad del burro, porque de eso no tienen nada los adolescentes, y menos ahora. Lograr con esta información que las expectativas tengan, y además tengan una información adecuada del trauma. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha dado el evento? ¿Cómo se ha dado la agresión sexual hacia esa persona? Que si es muy niño o muy niña, decirle, esto ha pasado, esto ha ocurrido, por eso te duele, esto está ocurriendo, cosa de que este niño o niña sepa lo que está ocurriendo realmente y se trabaje en función de ello. Muchas personas dicen, no, se va a olvidar y va a pasar esto y nunca más se va a acordar. Tal vez, les cuento que tal vez logre ocurrir en algún caso, que le ha dado muy poca importancia y logró, entre comillas, olvidarse, dependiendo de la edad, si es muy pequeño. Pero cualquier momento, mientras más grande, mientras más conocimientos, mientras más desarrollo cognitivo, intelectual tenga esta persona, va a saber lo que ha ocurrido. Entonces la información tiene que ser la más adecuada respecto al evento traumático del cual ha sido víctima. No nos olvidemos de la conexión, no nos olvidemos de que ha habido una desconexión de toda su realidad, de todos sus proyectos, de todo lo que consideraba seguro, bueno, amable, grato para esta víctima o sobreviviente de agresión sexual. Tenemos que recuperar esa conexión, ese vínculo emocional, no necesariamente con nosotros. Podría ser con el padre, con la madre, con el hermano, dependiendo cómo se hace el estudio de lo que significa su estructura social, familiar, qué sé yo, de colegio, etc. Entonces tenemos que reconectar a esa persona, pero tal vez de una diferente manera. Con respeto, con información, lograr la conexión, que nos va a llevar a lo que es la esperanza. La esperanza de recuperar a esa persona en todo el sentido de la palabra. Ver su resiliencia, sus puntos fuertes, sus puntos en los cuales nos vamos a apoyar para la recuperación, ¿no? Sin prometerle nada, sin inventarle nada, con la información adecuada, nos conectamos con él y volvemos a hacerlo fuerte. Vamos a buscar relaciones saludables que coadyuven en este proceso y que tal vez exacerben más sus factores resilientes. Y por supuesto, la motivación para alcanzar las metas. Bien importante es este tipo de motivación. ¿Por qué? Porque va a depender de esta motivación para que esta persona quiera seguir viviendo desde ya y que tenga un proyecto de vida a futuro que le va a ayudar a construir o deconstruir su vida. Por eso el trabajo de pares a pares es bien importante y nos ha dado muy buen resultado en IJM. ¿Por qué? Porque la motivación de ver a una víctima de agresión sexual que es sobreviviente, y no solo es sobreviviente, no solo sobrevive al día a día su problema, sino ha deconstruido, es un deconstruyente de su vida, ha deconstruido su vida en función del evento, en función del trauma,
en función de sus factores resilientes, ha logrado de construir, sale adelante y te puede decir, sí, a mí me han agredido sexualmente, pero yo ahora he logrado ser profesional y ahora trabajo, es más, y ahora ya soy abogado o qué sé yo, soy esto, y ayudo a otras personas. Esta información y este proceso de pares a pares, esta motivación es súper importante en víctimas de agresión sexual. No quiere decir que nosotros no lo podamos hacer. Nosotros como base, con este RICE que les estoy mostrando, respeto, información, conexión y esperanza, podemos ayudar a muchas personas a tener un nivel de estabilidad, el cual nos permita hacer nuestro trabajo en un proceso, pero que también nos permita abrir una puerta a un proceso más grande que ya es un tratamiento psicoterapéutico especializado en algún momento para que esta persona deconstruya y recupere y se restaure completamente. Entonces, espero que me hayan escuchado, espero que haya sido lo más explícito posible y que les haya gustado la clase de hoy. Ahora estoy abierto a ustedes, a que me dicen. Si hay preguntas. Jorge, sí, una pregunta. Justo Carlos Ibáñez levantó la Ya. mano. Ok, Carlos, buenas noches. Por favor, le escucho, Carlos. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, ¿Qué tal? compañeros. Mi consulta más que todo era solicitar alguna terapia de shock, por decirlo de forma un poco más jocosa. ¿Qué podríamos hacer o qué se podría hacer desde la parte legal para contener? La sesión pasada hablamos del trauma también. No le oigo bien, Carlos. Perdón. Se está Ahora perdiendo me el cuento. A ver, de ¿Ahora me nuevo. puede escuchar mejor? ¿Aló? A ver, ahora sí. Bueno, la semana pasada hablamos de los traumas que también sufren los familiares. Ahora, cuando se está llevando una audiencia justamente de este caso, imaginemos de un caso de violencia, muchas veces los familiares tienden al ver al agresor a tratar de tomar algún tipo de acción contra su seguridad física. Y esto puede llegar a entorpecer el proceso, puede tal vez ocasionarles otro tipo de demandas justamente a estas personas. Como un profesional, digamos, desde el punto de vista, desde la formación del derecho, ¿cómo se podría tal vez contener un poco esas emociones o cómo podríamos en ese momento tratar de evitar que esto pasara o cómo podríamos preparar a la familia para que no tengan esa reacción dentro del proceso? Ya sé que es casi inevitable, pero lamentablemente esto puede llevar a acarrear bastantes problemas legales contra los propios familiares. Claro, claro. Muchas gracias, Carlos. Interesante la pregunta. Y mire, creo que usted lo ha dicho en la pregunta, creo que nos ha dado la respuesta. O sea, ¿cómo podemos prepararlos? Y la verdad es que se debe hacer un trabajo de preparación. Le digo por qué, porque es una reacción normal, si se puede llamar normal, agredir a quien nos agredió, y menos a nuestros niños, a nuestras niñas. Las siguientes clases vamos a llevar cómo nosotros nos podemos cuidar respecto al trauma, cómo no adquirir un trauma vicario o secundario, como queramos llamarlo, para nosotros también cuidarnos como profesionales. Respondiendo a su pregunta, lo que tenemos que hacer es lo que se hace en la construcción de una casa. En la construcción de la casa tenemos que tener albañiles, electricistas, tenemos que tener encargados de quién va a traer la arena, quién va a traer el ladrillo, etc. Lo mismo tiene que ocurrir en un trabajo profesional de atención a víctimas, sobre todo de agresión sexual, y me animo a decir a cualquier víctima en un proceso. Muchas veces y mucho tiempo los abogados han sido psicólogos, han sido trabajadoras sociales, han sido terapeutas, han sido todo en algún momento. Muchas veces el informe psicológico forense no servía para nada, es más, se lo ponía a un costado y ni siquiera se lo leí en una audiencia. Hasta que hubo algún momento que algún abogado se iluminó y dijo, quiero leer el informe psicológico porque me va a dar parámetros de la conducta o de daño que pueda tenerse. En este sentido, lo que se puede mejor hacer, Carlos, es trabajar en equipo, hacer que un psicólogo atienda no solamente, o sea, la víctima directa de la agresión sexual puede ser el niño, la niña o el adolescente.
pero también son víctimas secundarias del trauma. Hay un trauma secundario en las personas que están a su alrededor. El padre, la madre, aquí no estamos hablando tanto porque nos vamos a expandir mucho respecto al tema, pero el papá merecerá atención psicoterapéutica. Claro que sí. La mamá también. La familia necesitará atención terapéutica. Claro que sí. Para una audiencia, el abogado debería tener un consultor psicólogo quien trabaje con el grupo familiar primario y que le diga, mire, necesito que ustedes hagan esto porque si no entorpecen esto, y el psicólogo sea quien les dé los parámetros tal vez de conducta que se tendrá que tener durante la audiencia. Y en este trabajo en equipo, tal vez muchos psicólogos se tienen más bien las herramientas para lograr hacer la contención, para lograr hacer la racionalización del problema y de que en vez de perjudicar en el proceso, vayamos y coadyuvemos en el proceso, ¿sí? Tampoco es lo mejor hacer todo lo contrario, que la familia está tranquila y no dice nada y se calla porque va a decir la otra parte, no les importa, es normal para ellos. O sea, hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a presentar el caso y sobre todo en el ejemplo que nos da Carlos, trabajar en equipo. Se puede preparar a la víctima inclusive para la declaración. Y no estoy hablando que transformemos la verdad con la víctima, sino prepararla para que esté estable, para que pueda decir y contar lo que está ocurriendo. Se puede hacer esa preparación de la víctima que se llama. Y que tal vez, si nos da el tiempo, lo vamos a llevar más adelante, cómo se hace la preparación de la víctima y paralelamente, por supuesto, a la familia. ¿Sí? Así es, Carlos. No sé si está respondido. Muchísimas gracias. Le quedo muy agradecido. No, de nada. Adelante. ¿Alguien más creo que levantó la mano? Sí, Jorge. Vamos a dar la palabra a Blanca Casó. Blanca, buenas noches. Buenas noches. Una consulta respecto al informe psicológico que se decía que se tiene que presentar en el caso y todo eso. Eso también va relacionado con que las audiencias no sean públicas cuando se trata de niños o adolescentes y sean privadas, ¿no? Porque por eso de los traumas, creo, no sé si me podría explicar un poco eso del proceso. Perdón, le perdí un poco. Me está preguntando cómo hacer el informe psicológico forense sin dañar a la víctima o sin revictimizar. ¿Esa es la pregunta? No. A ver, por favor, me la vuelve a hacer. Ya, la pregunta va enfocada en que el del informe psicológico es por los traumas, ¿no? De la víctima y todo eso, pero tiene que ver cuando se delimita que la audiencia es privada o pública, porque si bien las audiencias donde hay niños de por medio son privadas, no son públicas. Quisiera que eso me explique, recuerda el informe psicológico también. Sí, a ver, le explico. Lo que dice ahora la ley en las valoraciones psicológicas forenses respecto no solo a la agresión sexual, sino a la violencia que pueda tener intrafamiliar, intrafamiliar que pueda tener el niño, niña y adolescente, ahora marca el uso, por ejemplo, de la cámara Gesell durante no solo la entrevista, sino la elaboración del informe. ¿Ya? Entonces, el informe psicológico se puede dar en cámara Gesell. Creo que les había explicado, para los que no conocen, la cámara Gesell es un par de habitaciones separada por un vidrio unidireccional, donde de este lado se puede ver todo adentro y de adentro no se puede ver hacia afuera, como en las películas, ¿verdad? Entonces, donde no se puede ver desde esa habitación, se hace la valoración con un profesional psicólogo, normalmente es del IDIF, quien va a hacer la valoración psicológica de esa víctima. Al otro lado pueden estar las partes, puede estar el agresor, inclusive muchas veces está los padres, madre, no sé, lo que disponga el juez. Y si es privada, quienes deban estar, para no influir y no revictimizar nuevamente a esta víctima, ¿no? Porque el hecho de que solamente sepa de que está el agresor y de que le tenga miedo porque ha sido amedrentada, amenazada, etcétera, esta víctima, va a hacer que su declaración sea muy diferente a que no lo vea y no tenga que saber en algún momento que está esa persona ahí. Entonces, el informe psicológico se basa sobre todo, en una atención tratando de no revictimizar. Se trata de no revictimizar nuevamente a esta persona. Y
la mejor forma es con cámara Gesell ahora que se hace y que vamos a llevar en el curso también casi al final. Esperemos que nos acepten nuevamente. Tenemos el uso de cámara Gesell y cómo debería ser la entrevista a las víctimas de agresión sexual. Es así, Blanca. ¿Alguien más? Jorge, tenemos una pregunta en el chat, te la voy a leer. Gracias. Roxana dice, ¿es necesario que en atención de casos de violencia sexual hacia los niños se tiene que hacer la atención con un equipo multidisciplinario? ¿Y quién tiene más responsabilidad en la preparación de la víctima? ¿El psicólogo, trabajador social o el área legal? Claro que se tiene que hacer un trabajo. O sea, lo ideal, ¿no? El ideal es que esta víctima tenga un equipo interdisciplinario detrás de ella, ¿no? Y cada quien tendrá su función específica respecto al tratamiento y al trabajo que se debe realizar. Es por eso, creo que pensando en ello, las defensorías de la niñez y adolescencia tienen un equipo de psicólogo, trabajadora social o psicóloga, no sé, trabajadora social, abogado o abogada, y un procurador inclusive que ayuda al abogado y a las cosas de la oficina. Entonces, pensando en eso, creo que el Código Niño, Niña, Adolescente marca que se tenga un equipo interdisciplinario. En juzgados también, si no me equivoco, hay un equipo interdisciplinario que ayudará a la juez, por ejemplo, a interpretar el informe psicológico. Y por supuesto, quien se encarga de la conducta, de la estabilidad afectiva emocional, de la labilidad emocional, tendrá que ser el psicólogo, quien está tal vez entrenado para hacer eso, para lograr niveles de estabilidad conductual emocional en las personas. Entonces el abogado trabajará en relación y en muy estrecha tal vez relación con el psicólogo y la trabajadora social. Son varias cosas que se ven durante el proceso, ¿no? La trabajadora social se encargará tal vez de ver cómo es la estructura familiar, dónde vive, con quién vive, cómo vive, dónde se dio el hecho, por dónde fue, dónde la agarraron, no la agarraron, cómo se produjo. Bien importante lo que hace la trabajadora social. Hará la estructura familiar. Si es el agresor, el padre, y la madre sabía, se vuelve cómplice. Los dos tienen que ser procesados por el hecho y por la complicidad. Ese niño y esa familia queda desamparada. La trabajadora social verá a la familia ampliada, sustituta, etcétera, para lograr que estos niños sean reinsertados nuevamente a una familia. Y si no, en último caso se verá una institución del Estado, el trabajo de la trabajadora social. El abogado preparará el caso, para ello necesitará ese informe de la trabajadora social, para ello necesitará el informe psicológico, mejor si trabaja con un psicólogo forense, que no cualquiera puede hacer una valoración forense, no cualquier psicólogo clínico o terapeuta puede elaborar un informe psicológico forense porque puede ser observado en el proceso por la otra parte. Y le dirá, este señor es terapeuta y no sabe hacer un informe psicológico forense, que tiene también connotaciones y especificidad en su elaboración, que lo vamos a llevar, gracias a Dios, con el doctor Carlos Velázquez, que es capísimo en psicología forense más adelante. Vamos a ver cómo se hace el informe psicológico forense. En función de eso, el abogado pues intervendrá en la parte ya legal, como lo dijo Carlos hace un momento, tendrá que ir a la audiencia y hacer la representación, pero con todas las herramientas acumuladas de los profesionales que trabajan con él, no para él, con él, ¿me entienden? Es por eso que desde la primera clase que trabajamos conmigo, por lo menos, he pedido que acá nos quitemos un rato el cargo, nos quitemos el doctor, el licenciado, licenciada, y seamos un equipo de interacción, un equipo de trabajo, una sola línea, donde cada quien tiene su parte, donde cada quien tiene su función y donde cada quien responde a ciertas características del proceso. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí, Nadie, nos vamos. Roxana mencionaba el trabajador social, ¿qué rol cumple en la audiencia de un caso de violencia sexual hacia un niño? Creo que ya lo hemos respondido hace un momento. Ya está respondido, ¿no? Es bien importante el equipo. Claro, no nos olvidemos del informe médico forense, no nos olvidemos de un peritaje que también se pueda pedir excepción, etcétera, etcétera, ¿no? Ya veremos cómo se arma el proceso y el caso.
Ok, yo creo que ya son las 9 de la noche, me van a llamar la atención si seguimos nosotros aquí. Así que yo les agradezco. Espero que haya sido la clase amena, haya sido entendible sobre todo y que hayamos recuperado mucho de conocimiento que quisiéramos brindarle. ¿Sí? Nos despedimos. Hasta el próximo martes conmigo, el jueves a las 7 de la noche con la doctora Miriam Chura, por favor.